experimentar la paz de Dios, debemos confiar en los propósitos de Dios. Aun cuando las cosas no tengan sentido, debemos confiar en los propósitos de Dios. Escuche lo que dice Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Cuántos verbos usted ve en estos versículos? Hay 4 verbos. El primero es confía. Está seguido por el no te apoyes. Y luego reconócelo. Y luego hará. Los primeros 3 verbos se usan como mandatos. Confía, no te apoyes y reconócelo. El 4º verbo usa para expresar una promesa. Dios dice, y Él hará derechas tus veredas. Piénsalo. Consideremos la palabra confiar por un minuto. ¿Ha notado que muchas cosas en la vida no tienen sentido? ¿Y siente que muchas de las cosas en la vida están fuera de su control? ¿Qué hace en estas situaciones? Confiar y decir verdad. Eso es todo lo que puede hacer. No te apoyes. No trates de descifrar la vida por su cuenta. ¿No es verdad que siempre estamos tratando de hacer esto? Perdemos muchísimo tiempo y energía tratando de descifrar las cosas. Dios nos exhorta solamente a confiar en Él. La mayoría de la gente se preocupa por 2 problemas comunes: enfermedad y muerte. Todos encaramos enfermedades y también algún día nos moriremos. ¿Cómo puede tener paz cuando un ser querido está enfermo de muerte? ¿Cómo debo reaccionar cuando un amigo muere de repente? Dios me pide que confíe en Él, que no trate de descifrar esto por mi cuenta. Hay personas que me dicen en muchas ocasiones que cuando por fin dejaron de tratar de imaginar por qué Dios permitió que sucediera algo y comenzaron a confiar en Él, entonces llegó la paz. Necesitamos aceptar el hecho de que no todas nuestras preguntas serán contestadas en esta vida. Una de las lecciones que estoy aprendiendo de forma lenta es que no tengo que entender el por qué, ni el cómo, ni tampoco el cuándo Dios hace lo que hace. Todo lo que tengo que hacer es confiar en Él para experimentar su paz. Mientras me esfuerzo por arreglar las cosas, en realidad no estoy confiando en Dios y probablemente no tendré paz. Tenemos que confiar en Dios con toda nuestra vida y con todos nuestros seres queridos. El escritor de Proverbios nos insta a confiar en Dios y a no depender de nuestra propia prudencia. Luego nos recuerda que reconozcamos a Dios. Ahora, ¿qué quiere decir reconocer a Dios? Significa aceptar el hecho de que Dios controla soberanamente todo el universo, incluyendo la parte incluyéndolo a usted y a mí, incluyendo dónde y cómo vivimos. Debemos reconocer que Dios tiene el control y que Él no comete errores. Un día de esto voy a predicar un mensaje acerca de las palabras y expresiones que nunca le oímos a Dios decir. Una de estas expresiones es "ah". Dios nunca tiene que decir "ah", porque nunca comete un error. Todo lo que pasa en su vida encaja en el plan de Dios para usted. Él usa cada situación, hasta los problemas, angustias y dificultades que usted mismo se busca para lograr su propósito en la vida suya. Él acomoda todo perfectamente en su plan y propósito para usted. Lo único que Dios espera de usted es que confíe en Él sin tratar de descifrarlo todo. Reconozca que Dios lo domina todo.
cuando hace esto, tiene su promesa de que Él dirigirá su vida, o como lo dice la Biblia, la Nueva Versión Internacional, y Él allanará tus sendas. Proverbios capítulo 3, versículo 6. Muchos de nosotros, cuando tratamos de dirigir nuestras vidas, seguimos caminos fortuitos, llenos de indecisión. Decimos, debo hacer esto o debo de hacer aquello. Debo de ir allí o debo de ir allá. La indecisión produce estrés. Pero si confiamos en el Señor, Él dirige nuestras sendas y las hace rectas, no llena de tensiones. El apóstol Pablo tuvo que aprender esta lección. Él tenía paz porque sabía que Dios dirigía su vida. Aun cuando estaba encerrado en una prisión de Roma, pudo escribir: he aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Filipenses 4:12. Luego nos dice el secreto aprendido: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Note que esto fue algo que Pablo tuvo que aprender. No le llegó de forma natural, como tampoco nos llegará a nosotros. Él aprendió a confiar en el Señor y a permitirle que guiara su vida, por lo que él estaba satisfecho, en paz, en el lugar más seguro. El lugar más sereno para estar es el centro de la voluntad de Dios. Una de mis escenas favoritas en la Biblia es cuando Jesús y los discípulos están en el barco de pesca en el mar de Galilea y se presenta una gran tormenta. ¿Recuerda la historia? Se encuentra en Lucas capítulo 8, versículos 22 al 25, por si quiere revisar los detalles. Lo que me fascina de Jesús es que Él pudiera dormir en medio de aquella furiosa tormenta. Sabemos que la tormenta era fuerte por la manera en que reaccionaron los discípulos. Recuerde, un grupo de ellos eran pescadores experimentados. Habían pasado muchas tormentas, pero les pareció que no podrían pasar esta. En el medio de esta tormenta y la conmoción en el bote, Jesús estaba profundamente dormido. ¿Cómo es que Jesús podría dormir? Porque sabía algo que los discípulos no sabían. Él sabía que todo estaba bajo control. ¿Sabe cuándo usted puede dormir? Cuando usted sabe que todo está bajo control. No parecía que lo estuviera, pero con una sola palabra Jesús calmó la tormenta. Pedro aprendió algo de este incidente sobre tener una buena noche de descanso. Años más tarde, el rey Herodes lo arrestó y lo encarcelaron para esperar una ejecución. Pedro iba a ser ejecutado. La noche antes de ejecutar a Pedro, a que usted no adivina qué Pedro estaba haciendo. Pedro estaba dormido y Dios envió un ángel a rescatarlo. Leemos sobre esto en Hechos capítulo 12. Fíjense que el ángel tuvo que darle a Pedro unas palmadas en el costado para despertarlo. Pedro estaba durmiendo como un bebé. ¿Por qué? Porque confiaba en el Señor que dirigía su vida. Esto es paz, verdadera paz. Pida la paz de Dios. Pida la paz de Dios. Si queremos paz, debemos pedirla. De nuevo en Filipenses capítulo 4, Pablo nos dice: no se inquieten por nada, más bien en toda oración, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Note el orden. Primero oración, luego paz. Aquí hay una relación de causa y efecto. La oración
es la causa de la paz. Oración es la causa y paz es el efecto. Me corrijo. La oración es la causa y la paz es el efecto de la oración. Si no está orando, con seguridad se está preocupando. Y la preocupación es una emoción tan inservible, no sirve para nada. La preocupación es lo opuesto de paz. No pueden convivir juntas. En inglés la palabra preocupación es worry y viene de la palabra en alemán wergen, que significa ahogar. Esto es lo que hace la preocupación. La preocupación ahoga su vida. Jesús lo dijo al explicar la parábola del sembrador en Lucas capítulo 8. Observe sus palabras. La parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas, los placeres de esta vida y no maduran. ¿Lo ve? ¿Está usted ahogado por las preocupaciones de la vida? Cuando la presión aumente, no se asuste, ore. La oración es un tremendo liberador del estrés. Puede ser su válvula de escape, su válvula salvadora. Cuando la presión aumente en su sistema y sienta que está a punto de explotar, abra la válvula salvadora de la oración. Convierta sus preocupaciones en oraciones. Hace tiempo asistí a un seminario para controlar las tensiones. Y una de las cosas que aprendí es que todos necesitamos un oyente incondicional para descargarnos. Háblele a su mascota. Fue una de las sugerencias. El principio es válido. Necesitamos un oyente incondicional para liberarnos. Alguien que no se ponga nervioso a consecuencia de nuestra descarga. Alguien que no piense menos de nosotros por lo que estamos diciendo. Pero hablar de corazón a corazón con un hámster, con un conejo, no es lo ideal. Mejor hable con Dios. ¿Qué mejor que hablar con Dios y depositarle a Él nuestras quejas? Pedro usa esta imagen cuando dice: depositen en Él toda ansiedad, o echando en Él, sobre Él toda ansiedad, porque Él tiene cuidado de nosotros. 1 Pedro 5:7. Deposite esa ansiedad en el Señor. Dios no va a ponerse nervioso por alguna cosa que le diga. Él ya sabe todo sobre usted. Y de todas formas, siempre le ama. El maestro de este seminario tenía una idea correcta, pero no conocía la persona apropiada para hablar. La oración, después de todo, es hablar con Dios. Dígale lo que usted tiene en su mente. Dígale lo que le está atribulando y reconozca que Él domina el universo. Él domina aún su propia vida. Pídale que satisfaga sus necesidades. Él puede hacer esto mucho mejor que una manada de conejos. Hable con Dios. No hable con las cosas inanimadas que nada pueden hacer. Mire lo que dice Juan 14:1. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. Usted no experimentará la confianza o la paz perdurable hasta que Jesucristo esté a cargo de su vida. La paz, recuerde, no es una vida sin problemas. Es un sentido de calma en el medio de las tormentas de la vida.